Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a esta reunión del Jueves de Patrimonio Cultural, donde hablaremos de la colonia moderna. Voy a ceder el uso de la voz a nuestro expresidente, el doctor Eduardo Velasco, quien conducirá la sesión. Muy buenas noches a todos. Este jueves 3 de octubre 2019, esta casa tiene el agrado de recibirlos a todos ustedes en el Jueves de Patrimonio Cultural, quien ahora, como se ha indicado, el tema a tratar será las colonias Moderna y West End, a cargo de nuestra consocia, la doctora Adriana Ruiz Rasura, y de nuestros invitados, el arquitecto Enrique Ibáñez Ladevig y el arquitecto Benjamín Cermeño Hernández. Me voy a permitir presentar a la mesa que preside esta sesión y bueno, nos acompaña la doctora Adriana Ruiz Rasura en su carácter de vicepresidenta de la Junta Directiva y coordinadora del proyecto que ahora se celebra. Nos acompaña igualmente el arquitecto Enrique Ibáñez Ladevig, invitado y conferencista, y el arquitecto Benjamín Cermeño Hernández, invitado y conferencista, y el de la voz, Eduardo Velasco Briceño. Me voy a permitir dar lectura a un extracto curricular del arquitecto Ibáñez Ladevig. Él es originario de Guadalajara, Jalisco, egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, en la generación del arquitecto Agustín Parodi Ureña en el año de 1986. Él presenta como tesis de licenciatura Estudio de conservación del patrimonio arquitectónico de la colonia moderna en Guadalajara y el proyecto de un edificio de su equipamiento. Fue director de proyectos de Ibáñez Arquitectos, Sociedad Civil, de 1990 a 2013. En 1992 obtuvo el primer lugar en el 15º concurso anual de obras Cementos Guadalajara con el proyecto denominado Remodelación y Rehabilitación del Parque Agua Azul en nuestra ciudad. En 1999 obtuvo el primer lugar en diseño arquitectónico del 11º Premio de Arquitectura Jalisco con el proyecto Edificio de Ingreso y Estacionamiento Subterráneo para el Guadalajara Country Club Asociación Civil. En 2006 es finalista del 15º Premio Anual de Obras CEMEX con el proyecto Nodo Vial Urbano Colón en Guadalajara, Jalisco. En 2007 obtiene el primer lugar y distinción al mérito profesional por el CISEG con el proyecto Nodo Vial Urbano Colón, Guadalajara, Jalisco. Es académico de número de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Guadalajara, desde el año 2013 y a la fecha. Es secretario de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Guadalajara, en los periodos 2013-2015 y 2015-2017. El arquitecto Benjamín Cermeño Hernández nos ha pedido que se omita, en obvio del tiempo, la lectura de su currículum, lo mismo que el de la doctora Adriana Ruiz Rasura, a quien evidentemente todos conocemos su larga trayectoria. En ese sentido, me permito ceder el uso de la voz a el arquitecto Enrique Ibáñez Ladevig. ¿Quieres que iniciemos entonces? Sí, porque vamos a empezar ya con... Muy buenas noches. Gracias por su asistencia. Quiero agradecer la invitación de la doctora Adriana Ruiz Rasura. Nos invitó al evento debido a una coincidencia en el tema. Ella tenía a su cargo la presentación del mismo y nosotros, el arquitecto Cermeño y su servidor, realizamos un estudio hace 26 años precisamente de esta zona de Guadalajara y bueno, en pláticas muy cordiales nos invita a participar, ya que tenemos información que puede ser interesante y de hecho alguna información de este trabajo es valiosa para las personas que tengan algún interés en la conservación y en el patrimonio
el patrimonio digamos histórico, porque ya son datos de hace 26 años que pueden ser útiles ahorita en un futuro para alguien que esté interesado en la conservación de alguna finca. Bien, pues muchas gracias. Colonia Moderna. Precisamente la Colonia Moderna cumple 113 años en este mes. Nos encargamos nosotros del levantamiento y censo de su patrimonio edificado en 1993. Esta es la delimitación actual de la Colonia Moderna y que se conoce más o menos desde 1985. Esta delimitación estuvo a cargo de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara, o sea, la COPLAUR Guadalajara. Ya ese organismo ya fue absorbido por Obras Públicas de Guadalajara. Pero en aquel tiempo realizó varios planes de conservación y de desarrollo, de ordenamiento urbano, y aquí en este caso delimitaron de esta forma la colonia. Al norte tenemos la Avenida Alemania, al oriente Federalismo, al sur Washington, al oriente Chapultepec y un pequeño triángulo de niños héroes aquí. Vamos a contar con mayor información de la colonia en algunas láminas adelante. Esos son algunos aspectos de la colonia para recordar. Esta presentación se basa en el estudio, en nuestra tesis de licenciatura de la carrera de arquitectura. Fue un trabajo que cumplió un doble propósito en aquel entonces. Hacer un levantamiento completo de todas las fincas de la colonia moderna y por supuesto también el permitirnos el recibir nuestro grado de licenciatura. Como toda tesis requiere de una gran investigación y también culmina, en el caso de arquitectura, culmina con algún proyecto arquitectónico o un proyecto urbano. Entonces, nos vamos a limitar aquí en este caso en presentarles los datos reales que pueden funcionar de aquí en adelante para cualquier institución o persona que busque este tipo de datos. Vamos a omitir mucha de la información arquitectónica de los proyectos que desarrollamos en ese momento por cuestiones de tiempo y porque realmente como fueron proyectos de alguna manera para lograr el grado de licenciatura no fueron realizados. Son digamos como utopías, ¿no? Y precisamente este es el ejemplar de la tesis. Si alguien gusta hojearlo, con mucho gusto. Bien, vamos a continuar. Abrimos con un prólogo del arquitecto Agustín Parodi Ureña, quien fue nuestro maestro de 10º semestre en la facultad y también fue nuestro maestro de tesis. Trataré de ser breve. El desarrollo urbano de Guadalajara en los inicios del presente siglo mostraba una cierta timidez por insertar los nuevos conceptos urbanísticos del modelo funcionalista europeo, ya practicados en Norteamérica y en Sudamérica. El estilo de vida provinciano de los tapatíos
generado por la experiencia de los barrios y su muy particular forma de convivencia hacia ver a las nuevas colonias como un inminente primer paso hacia la modernidad, y con el consiguiente cambio de manera de vivir del barrio a la colonia. El segundo recuadro nos habla de que el esquema radial en su trazo, lo veremos en las siguientes láminas, así como la sección de las calles, porque la colonia moderna vino a innovar en muchos aspectos urbanos referente a la amplitud. La sección de las calles incorpora la creación de ejes visuales que concurren a un centro, aquí hablando concretamente de la zona atractiva de la colonia, que es la fuente moderna. Concurre en un centro como también la generación de lotificaciones triangulares que permiten nuevos proyectos arquitectónicos. No se había dado el caso de tener grandes lotes triangulares que llevan a un reto arquitectónico. Y a partir de conceptos arquitectónicos, producto de esa configuración surgida del trazo triangular, dando una respuesta moderna a su adecuación formal y espacial, consolidando las aplicaciones del funcionalismo racionalista en la arquitectura moderna. Esto respetando un área jardinada en su servidumbre, lo cual fue innovación, y una mayor amplitud del espacio urbano. Ahora el arquitecto cermeño va también a incorporar comentarios. Le cedo la palabra. Gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, arquitecta. Esperemos no aburrirlos y ser un poco congruentes con lo que estamos hablando, porque creo que muchos de ustedes conocen bien esta colonia o vivieron en ella. Entonces esperemos no decir alguna barbaridad. De la delimitación que se presentó por esas vialidades, obviamente puede confundir con otros datos que tengan en otros documentos, porque esta delimitación fue por Coplaur para un estudio de dependencia, pero no es el origen real de la colonia moderna. Tan es así que la colonia moderna en su parte norte, digamos hacia arriba de antes Washington, hoy Circunvalación, era la zona habitacional. De todos aquellos personajes, familias que venían de otros países, inclusive eran europeos algunos, en el cual venían encargados por alguna empresa o técnicos que venían a aportar obviamente su trabajo. En la parte sur era la zona industrial, que era donde ellos a su vez podían cerrar su círculo de autosuficiencia en el sentido de laboral. Inclusive hay otra delimitación que se va hasta la calzada Independencia hacia el oriente. Entonces eso cambiaría mucho los datos que puedan tener de otra delimitación espacial de la colonia. De tal suerte que eso pues la hizo hacer muy innovadora en el concepto de su traza. Por ejemplo, lo que si nosotros utilizamos de logotipo es básicamente una extracción de la colonia, de la glorieta, sus dos glorietas que aún permanecen. Estaba diseñada inicialmente para que en cada cruce de toda la manzana tuviera una pequeña glorieta. Se optó por mejor no hacerlo y solamente se desarrollaron esas dos. De tal suerte que sí vino a aportar, hoy si pasamos o para los que hemos convivido con esa colonia, podemos ver que sus vialidades son muy amables, de tal suerte que se confiere como una estatus de avenida. De hecho, un tiempo se conocieron Avenida Francia, Avenida España. Así se conoció, siendo que son hoy día calles, en las cuales se puede estacionar en ambos sentidos y todavía hay un flujo correcto de vialidad.
Y la sección de las banquetas fue muy dadivosa con el área verde, entonces integraba muy bien a la vivienda, que también tenía una servidumbre que podía hacer que se gozara mucho esa colonia. Y hasta la fecha, lo vamos a ver en imágenes, sigue manteniendo esa visión que se tuvo de crear una nueva forma de vida en Guadalajara. Yo me voy a permitir también un comentario. Aparte de Agustín Parodi, que fue nuestro asesor, también nos asesoró el arquitecto Daniel Vázquez Aguilar, que en paz descanse, en unos conceptos durante el desarrollo de la tesis, y nos hizo también un pequeño texto que me voy a permitir leer, que es el parteaguas del siglo XIX al XX, y más o menos hasta antes de la Revolución. Se inició en Guadalajara una corriente fraccionadora de terrenos, venta de lotes para construir nuevas casas, con un concepto y un estilo novedoso, sugerentes, traídos por lo general del exterior. Esta corriente respondía a la necesidad de expansión de la ciudad, al influjo de los numerosos grupos extranjeros, franceses, ingleses, alemanes y norteamericanos que se habían radicado en Guadalajara, que actuaban como técnicos industriales o representantes comerciales. Entonces todo esto reflejaba una modernidad en aquel entonces. Lo demás es algo que ya se ha comentado, voy a obviar un poco, que es de que al norte y al sur cómo se desarrolló su uso, básicamente. Siguiendo ya ahora sí con el concepto o cuerpo de lo que es la tesis. Bueno, son unas imágenes actuales y si se hizo un recorrido para estar viendo pues cómo está, en qué condiciones se encuentra. En esta lámina vamos a ver en sí ya un parte del cuerpo de los trabajos teóricos que tiene que contemplar una tesis. Estábamos hablando que queríamos salir a ser arquitectos. Entonces, teníamos que cumplir con ciertos formatos académicos. De tal suerte que este ejercicio se hizo con la finalidad de ayudar a instituciones que tienen a su cargo la tarea de conservar y restaurar el patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad de Guadalajara. La colonia moderna se constituye como tal el 4 de octubre de 1906, siendo los propietarios los señores Vizcaíno y Hermanos, y fue llevada a cabo la obra por la Compañía de Obras y Bienes Raíces de Guadalajara, Sociedad Anónima, siendo ellos mismos los dueños de la compañía. Quiere decir que estamos festejando 113 años, ya lo comentaba Enrique. Ya tiene un poco de antecedentes esta colonia. En su justificación del programa, lo que pretendemos es facilitar el trabajo de arquitectos o de gente técnica que de alguna manera hoy quisiera tomar algo que ya se perdió, porque la colonia ha ido evolucionando, obviamente por su ubicación, pues ha sido muy antojable el que de vivienda se haya ido al uso comercial y de oficinas. De tal suerte que en aquel entonces dominaba el uso habitacional. Hoy día es inverso. Después lo vamos a ver en una lámina cómo ha cambiado drásticamente, porque obviamente su ubicación es excelente para lo que se antoje económicamente viable. Algunos otros aspectos actuales de la colonia, goza de un gran arbolado. Bien, aquí, siguiendo con algunos breves antecedentes históricos de la colonia moderna, para 1906 nos encontramos con que existían las primeras 7 colonias de Guadalajara, 5 de ellas hacia el poniente de la ciudad y las otras 2 hacia el oriente. La colonia francesa, americana, Hidalgo, Moderna, Reforma, ubicadas al poniente, y Oblatos al oriente.
Estaban en proyecto otras 2 colonias, al poniente, la Villaseñor y la West End. Aquí podemos ver los primeros planos que presentaban el trazo de la colonia americana, moderna. Y con innovación con respecto a su traza, a su forma. Conocimos que el proyecto de la colonia moderna estuvo a cargo del arquitecto Guillermo de Alba, quien realizó estudios de arquitectura y urbanismo en Europa. En esta colonia, todas las calles tienen 20 metros de ancho, lo que confiere el estatus de avenidas. En los contratos de compraventa, los colonos se comprometían, bajo una reglamentación propia, a dejar amplios espacios, una franja de terreno de 5 metros destinada al jardín exterior, lo que ahora conocemos como servidumbre. Fue algo realmente muy bueno para tener un espacio urbano amplio. Comentaba hace un momento el arquitecto Cermeño que el proyecto original contemplaba que cada crucero contenía una pequeña glorieta, pero por razones prácticas fue cancelado. Mas sin embargo sí se respetaron las esquinas ochavadas que se siguen apreciando y que dan una gran amplitud. Hay otros conceptos arquitectónicos que vale la pena comentar, como que fue la modificación de la vialidad realizando amplias calles y avenidas, líneas diagonales productoras de puntos visuales precisamente por las calles en diagonales. Hubo normativa para hacer respetar altura de fincas relacionada con el ancho de las calles. Esto es llevar a cabo una proporción, que haya una proporción entre ancho y altura de fincas. Hubo preocupación por espacios verdes, zonas arboladas en calles y avenidas y áreas públicas. Se tomó como referencia el eje del ferrocarril, que fue un parteaguas. Las manzanas de la parte alta de la colonia son las más regulares y sus módulos de manzanas del proyecto tienen una superficie mayor a las del resto de la ciudad y presentan ochavos, lo que comentaba ahorita, ochavos en las esquinas, resultado de la necesidad de ajustarse a las glorietas, las cuales se retiraron, pero permitió otras bondades visuales. Estacionamiento en ambos lados y con circulación muy amplia. Y afortunadamente eso se conserva en toda la colonia actualmente. Bueno, creo que ya esta lámina pues básicamente es lo que ya dijimos, su ubicación. Básicamente ya el arquitecto Ibáñez ya dijo cuáles son las avenidas que conformaron este estudio. Entonces es una lámina básicamente nada más para ilustrarnos su ubicación, que pues todos ya obviamente la dominamos. Aquí quisiera aprovechar esta imagen, la amabilidad que tiene el uso del área verde en banqueta. No solamente la sección como tal, sino el diseño de que pegado a la propiedad hubiera una franja verde, luego la zona peatonal y una franja verde más. Entonces eso le da una frescura y el deambular por ahí es muy diferente a caminar por una calle Garibaldi, Reforma, que era lo que se estilaba, esa forma de urbanizar, construyendo a paño de propiedad. Entonces aquí esta colonia fue el gran atractivo. Difícil porque somos la comunidad tapatía, difícil al cambio a veces. No queríamos salir del barrio a una colonia. Entonces pues, tuvo su problemática. Habrá gente
que lo aceptó o gente nueva que venía encantada a vivirla. Nuestra área de estudio lo comprenden 32 manzanas, que en ese momento, por la división de lotificación, nos conformaban 635 lotes o fincas. Entonces, esa fue nuestra área a levantar físicamente, hacerle el dibujo de cada una de ellas, llevarla a taller y dibujarlas para poder tener ahora sí el inventario. ¿Qué había en ese momento? ¿Cómo y con qué materiales estaban construidas las viviendas o los comercios? Y esto estaba desarrollado en 43 hectáreas. Aquí el dato sobresaliente es el que está en el cuadro blanco en la parte de abajo. El porcentaje de habitación. Del 100% de lotes, el 72% en ese momento era habitación aún. Con todo y que, bueno, Alemania, Washington, Chapultepec y federalismo, su vocación es meramente comercial, pero aún así dominaba la habitación. Hoy día que fuimos a tomar las fotos para ver un recuerdo de cómo estaba la colonia, pues me atrevo a decir sin hacer el estudio que es inverso hoy. Hoy el 30% cuando mucho es vivienda y el resto de usos diferentes y variados. Esto ha llevado, obviamente, en ciertas partes deterioro de algunas fincas, otras se han conservado de manera fantástica, y eso le ha dado todavía de que no se pierda todavía la esencia de lo que es o lo que fue o que se intentó como colonia moderna. Ahí quisiera que se notara algo. La lotificación, más o menos donde está la glorieta mayor, una cuadra, todo esto de acá, los lotes son mucho mayores que las partes de izquierda. Esto habla de dos tiempos de cómo se desarrolló la vivienda o las construcciones, y lo reflejan las fincas mismas. Si hablan de tiempos diferentes. Ahí ya se ve, por ejemplo, un cambio de uso de suelo, un lote de autos, pero aún así la banqueta le da esa amabilidad de no brinque tanto. Esta lámina nos representa uno de los capítulos muy importantes de nuestro estudio, que fue la información útil para la Coplaur en aquel entonces, el conocer cómo era cada finca, qué contenía. Aquí podemos ver la tabla del censo, el plano catastral y cada una de las fincas. Aquí está Avenida España, Federalismo, Washington y Austria. En este recuadro, ahí se vaciaba la información de la manzana con los números oficiales. Gracias. El uso en ese momento al que estaba destinada la finca, su época, el estado físico, el estado de conservación y materiales en fachada, y si tenía agregados como letreros, marquesinas, etcétera. De esta lámina se hicieron 32 correspondiendo una lámina por cada manzana de la colonia. Todo esto fue fotografiado en el sitio. Se hacían los trazos preliminares en el sitio, y después, como lo mencionó el arquitecto Cermeño, se llevaba a taller para dibujar estas láminas. Hace 26 años, pues no había computadora, AutoCAD, plotters, entonces todo era a mano, estilógrafo y escuadra. Y aquí cabe un comentario que es también interesante, importante. Este estudio de las 32 manzanas y su levantamiento forma parte
de un estudio mucho más amplio que se realizó unos años atrás, donde la misma COPLAUR, por medio del trabajo social de estudiantes de arquitectura y de ingeniería, realizamos, porque participamos también nosotros, en hacer el levantamiento del centro histórico, manzana por, igual, de la misma manera, el mismo mecanismo, manzana por manzana, finca por finca, con su censo. En aquel entonces se lograron realizar los dos primeros libros. Son libros que tienen fotografías de las fincas y el dibujo de cada una de ellas. Entonces, el plan en aquel entonces era que se iba a levantar todo enteramente el centro histórico de Guadalajara y los barrios tradicionales. En este caso, nuestra tesis, como les decía, sirvió para dos propósitos. Uno, para tener esta información, y de esto, junto con otros barrios y colonias, formar el libro 3, el libro 4 y el libro 5. Desafortunadamente, en aquel entonces no hubo continuidad, bueno, como en muchos planes de gobierno municipal o estatal, no se continúan. Entonces, y lamentablemente solamente se hicieron los libros 1 y 2, y esta información se quedó almacenada. Afortunadamente parece ser que toda la planimetría que se realizó está en el archivo municipal, resguardada, y esperando que alguien se interese por estos datos y poder llevar a cabo o bien continuar continuar el programa, o bien que esta información le sirva a algún investigador. Aquí en esta lámina, por ejemplo, aquí podemos ver una de las fincas muy representativas, que es en la calle, en la Avenida España. Tenemos también en la Avenida Francia fincas de gran valor estético, que afortunadamente están ahí todavía, algunas en mejor estado de conservación. Entonces, este es un ejemplo de las láminas que conforman el estudio. En nuestra forma de ver, esto representa el gran valor de un trabajo de este tipo. Un ejemplo de una casa bien conservada en la Avenida Francia. En las siguientes láminas vamos a hacer, en aquel momento hicimos también un recorrido fotográfico. Entonces intentamos hacer un comparativo actual, el antes y después, y con agradables sorpresas, y en otras no tanto. Entonces, los que están marcados ahí son la ubicación de las fincas que logramos coincidir con fotografías de aquel tiempo con actuales. Entonces, para mostrar más o menos el nivel de conservación que se cuenta. Por ejemplo, en su parte, con la foto número 1, esa se encuentra ubicada en la calle Enrique Díaz de León, casi esquina Alemania. Lamentablemente, la que está en la pura esquina la demolieron y hoy es un Oxxo, la famosa plaga del Oxxo, que aparecen como humedades. Y afortunadamente esa finca, aparte de que es muy bonita en su diseño, tiene un gran logro de conservación. Es ahorita son unos laboratorios. Entonces, de eso nos dice que hay gente responsable o que quieren su colonia o su finca, o que de alguna manera o los obligaron, no sé qué sería, pero con un buen resultado. No pudimos ingresar en ese momento, pero
pues imagino que el interior debe tener cosas interesantes aún. La siguiente fotografía, número 2, esa está ubicada en una de las calles diagonales que conforman, que confluyen a la Glorieta, que es la calle de Polonia. Entonces, si se fijan, su estado de conservación es excelente exactamente. Y que a la vista es habitacional. Entonces, hay muy buenos ejercicios. Cómo sigue brincando, yo insisto, la banqueta. Eso le da una integración a la escala humana. La siguiente fotografía, la finca número 3, la foto 3 más bien. Esa está por la de Austria y España, en la esquina de esas dos calles, que igual no luce mucho, pero mantiene herrerías, mantiene el tipo de ventana, muros bajos al exterior, o sea, de alguna forma conserva la esencia. Entonces, hasta allí seguimos con buenos y agradables sorpresas. Esta también está en la pura frente a la Glorieta, en las confluencias de Suiza y Glorieta, que su conservación está mala, pero al final de cuentas la finca se mantiene con la esencia de su origen. Pero igual, vean la perspectiva. Imagínense que estuvieran las banquetas limpias, con jardinería, qué agradable. La que sigue, arquitecto. Esta está la foto número 5, que esa está por la calle Austria, entre Alemania y Francia. Igual, muy agradable sorpresa. Aquí pues una finca que mantiene un detalle del origen y lo demás ya lo habían modificado, pero de alguna manera conservan ciertos elementos que hoy está modificada, pero dejaron como vestigios ahí de lo que fue un tiempo. Igualmente en esta lámina podemos ver otras fincas de las que fueron muy representativas hace 26 años, bueno, sí, las siguen siendo, y desafortunadamente solamente fue posible tomar fotografía de nueva cuenta de 5 de ellas. Otra de ellas algunas fueron modificadas o bien fueron obstruidas por algún elemento, barda, muro, alguna reja. Aquí en este caso, la fotografía 7, por ejemplo, en Francia y Polonia, y tiene un muy buen grado de conservación. La finca número 8. La finca número 8 está en la diagonal suiza. Pues se conserva la forma. La finca número 9, que ya nos da a conocer una nueva arquitectura dentro de la colonia. Está también en la Avenida Francia. Ya es más bien moderna y se conserva. Lamentablemente los colores, ¿no? Los colores y su estado físico. Pero si ojalá que el que la compre, porque está actualmente en venta, ojalá que quien la compre la pueda restaurar,
Tenemos también la fotografía número 11. Perdón. La fotografía número 11. Para ya no regresar tantas fotos, les voy a presentar la 11 y 12, que también se encuentran en un buen nivel. La 10 ya está transformada. Entonces la 11 y la 12, aquí tienen la 11. Ya por la necesidad actual de guardar los coches, pues ya hicieron cochera en donde no había, pero bueno, el volumen de la finca está en buenas condiciones, y esta otra también. Esta otra igualmente hicieron cochera. Aquí había un muro bajo con una reja, siguiendo este ejemplo al frente, y bueno, pero se conserva el resto. En esta lámina nos vamos a concentrar solamente en las fotografías 17 y 18. La finca 15 desapareció, bueno, no desapareció, está completamente transformada. Paneles de tabla roca, anuncios, prácticamente no se puede distinguir más que el volumen, pero no fue ni siquiera presentar esa fotografía. Las fotos de la nave industrial 13 y 14 no las presentamos, solamente la 17 y la 18, y el nuevo uso comercial pues modificó completamente esta que presenta una fachada en lámina. Esta otra conserva su forma, salvo pues letreros, ¿no? Pero en 26 años esto han sido los cambios. Donde detectamos que mayor deterioro ha tenido la colonia es hacia Chapultepec. No sé si la misma actividad del Seguro Social o por la ubicación propia, las fincas sí han sido muy intervenidas y con muy mala, lamentable resultado. Pero lo que es más histórico de la colonia, que es lo que está alrededor de la glorieta grande, por decirlo así, sí ha presentado una aceptable conservación. De aquí tenemos fotos también de actuales. Y por ejemplo, esa finca está sobre Alemania, si no me equivoco. Sí, así es. Okay. Prácticamente está igual. No le encontramos diferencia alguna en nuestra foto de hace 20, 30 años, y prácticamente se mantiene igual. Suponemos que igual es habitacional su uso, y que a lo mejor son familias que desde entonces tienen esa propiedad, no lo sabemos. Pero por el mantenimiento, el nivel de mantenimiento que tiene, suponemos que sí. Esa es por Avenida Francia. Igual también es muy similar su estado de conservación al que vimos en aquel tiempo. Prácticamente quizá los colores variaron, pero su esencia es la misma. Esta porque digamos que al pasar por ahí llaman la atención estas construcciones. Lamentablemente está en desuso. Es de las que tienen extensión de terreno, yo creo que mayor de toda la colonia. Esta casa atrás tiene enormes jardines, a los lados igual. No sé a quién o qué destino vaya a tener esta finca. Pero igual, en su esencia está original. Esta no ha tenido ni una intervención que haya cambiado su estilo. ¿Algún comentario, arquitecta Adriana, al respecto? Sí, quisiera que si alguien tiene vivencias, comentarios o conoce algún dato,
pues nos sería muy útil. Esa casa, ahorita que terminen les platico, traigo unas pequeñas, traigo algunas fotografías, entonces les voy a mostrar porque ahí nació mi mamá, entonces de alguna manera la conocemos. Ahí viene ahora sí la cátedra de veras, ¿no? Igual venimos todavía, es Alemania. Sí. Igual su uso del suelo no es su uso no es habitacional, pero su grado de conservación es muy bueno. Quisiera preguntar cómo estamos en tiempo. Sí, a las 9 terminamos. Al 9. Bueno, entonces vamos a darle prisa ya a esta última parte. Esta gráfica un tanto psicodélica, les queremos comentar dentro de nuestras propuestas de tesis. Realizamos un proyecto urbano y un proyecto arquitectónico y un proyecto de conservación. El plan es que la colonia americana tiene un gran potencial para convertirse en un vínculo entre espacios culturales y recreativos y espacios abiertos. Entonces, esta gráfica nos lleva a que la colonia en azul es el vínculo con la zona oriente y lógicamente también con al poniente. Aquí tenemos locales de buena ubicación y dedicados a la cultura, espacios abiertos. Lógicamente aquí reconocen el Parque Agua Azul y todos los elementos que están instalados a su alrededor. Aquí concretamente tenemos esto. La Avenida España tiene un trazo muy adecuado para unir a la Galería de Arte Moderno, a la Galería Torres Bodet, a la fuente, a la zona de la Fuente Moderna, a una finca en especial que es parte del estudio y también es parte del tema, porque el sábado nos van a permitir el ingreso a esta finca. Está la Plaza del Federalismo como espacio abierto y después la Plaza Juárez. De la Plaza Juárez al Parque Agua Azul, el Teatro del Seguro Social, Teatro Experimental de Jalisco, la Casa de las Artesanías y lógicamente todo el conjunto de la Biblioteca Pública, que está en desuso, que está buena, es como bodega, son instalaciones de la UDG, de repente se puede utilizar algún espacio de ahí, pero en lo general no tiene un uso definido. Entonces aquí el plan es que tanto en nuestro estudio de hace 26 años como ahora, la Avenida España y la Colonia Moderna pueden ser un vínculo entre varios sitios culturales y de entretenimiento y de espacios abiertos. Claro, aquí hay una zona semi-industrial, pero si ojalá algún gobierno, alguna institución tuvieran la voluntad política y económica para lograr un espacio atractivo, otro espacio atractivo para la ciudad, se puede lograr muchas cosas en esta zona. Esta glorieta requiere una intervención de jardinería urgente, pero sin embargo el espacio es muy generoso en visuales y también al momento de circular en vehículo. ¿Dónde está eso? Esta glorieta Suiza y Austria. Entonces es un buen espacio, nada más requiere mantenimiento. Esta es una de las calles diagonales, precisamente esa glorieta está allá al fondo. De nueva cuenta son espacios muy amplios, abiertos. Parte también del estudio, como
en el sentido ya arquitectónico, urbano. Obviamente la glorieta es el corazón de la colonia moderna. Cuenta con una cruz, que es estas calles las diagonales, que realmente nosotros en ese tiempo como académica proponíamos que se hicieran calles tranquilizadas y de uso exclusivo solamente para los que habiten en esa sección, con el sentido de tranquilizar obviamente la vida de vivienda de barrio y puedan ser utilizadas no por el auto, sino que solamente por las gentes que ahí habitan. Vamos a dar nada más una imagen de lo que arquitectónicamente, esta es como es actualmente, otra vista de aquel tiempo. Al fondo está la glorieta y aquí es una propuesta, digamos ya arquitectónica, de que solamente el auto de los que vivan ahí, pero con diferentes materiales en pisos, en equipamientos, en estacionamientos propios nada más para los visitantes, y que nada más en el nivel existiera uno solo, nivel calle banqueta fuera uno solo, para que se integraran las dos aceras y se lograra una unificación del espacio. Yo creo que vialmente no pasaría gran cosa, son diagonales que no son, creo que de un aforo muy intenso, y creo que pudiera ser viable si algún día alguien pudiera retomar esta idea. Por último, y en 3 minutos, otro de los alcances del estudio, y que afortunadamente se dio este reuso y estudio de conservación. Nosotros propusimos el que una finca representativa de la colonia fuera conservada, restaurada, rehabilitada y reutilizada para algo donde su deterioro se frenara. En este caso, nosotros en aquel entonces propusimos que la finca fuera destinada a galería de arte y taller de restauración de obras pictóricas o escultóricas. Escogimos la calle la finca en la Avenida España, 1357. Fue una casa construida en 1907, construida por el ingeniero Guillermo de Alba. Tenemos varios datos de los propietarios. Algunos indican que el primer propietario fue de la familia Vizcaíno, de 1907 a 1911, más otros datos nos indican que la casa fue solicitada a un constructor por el señor Giuseppe Roleri, que fue cónsul de Italia en México. Entonces, esa es la finca. ¿Es la que vamos a ir a ver? Es la que el sábado vamos a visitar. Afortunadamente, como les comentaba, la casa fue adquirida por una institución federal en donde imparten cursos para cuestiones sociales. Y en aquel entonces no había los planos de la casa. Entonces nosotros hicimos el levantamiento, planta alta, planta baja. Ahí está la planta baja. La casa estaba muy bien conservada y sigue muy bien conservada. Es un ejemplo. Vimos que sus detalles de pisos, de cenefas, de muros, estaba en excelentes condiciones. Esta es la planta alta. Realizamos secciones, fachadas. Esa es la finca. En aquel entonces pues hicimos todo un levantamiento fotográfico de la misma. De hecho, había muebles todavía. De hecho, existen muebles todavía, roperos, y bueno, ya, quienes vayan a asistir el sábado, se van a llevar una grata sorpresa. Aquí el nivel de intervención obviamente que proponíamos en su momento era adecuarlo lo que era vivienda, estudio y taller de arte.
obviamente sin dañar estructura, respetando pisos. Tiene unos mosaicos que son una obra de arte que difícilmente se logra hoy día. Obviamente con instalaciones eléctricas y eso de iluminación, muy de acuerdo a lo que necesita un taller de estos. Obviamente la fachada solamente se restauraba tal cual y en su interior unas leves solamente adaptaciones para hacer ya nuevas iluminaciones museográficas, iluminaciones naturales vía tragaluces, pero su estructura no íbamos a, obviamente la propuesta era no dañarla en lo más mínimo. Este es el estudio que realizamos. Como les decía, cumplió con varios propósitos y, insisto, está la información, existe todavía, histórica de cómo era la colonia hace 26 años. Lo existe en los archivos municipales. El resto son propuestas que todavía algunas, precisamente a raíz de esta charla, nos dimos cuenta de que afortunadamente nuestro trabajo tiene todavía algunas cuestiones rescatables. Todavía va encaminado a la rehabilitación y reuso, restauración, y también a crear vínculos entre zonas de la ciudad. Entonces, nos dio satisfacción y gusto ver que esta tesis de hace 26 años todavía puede ser utilizada. Lugares amplísimos, avenidas, son ejemplos. Y como un marco histórico de referencia, el estudio que realizamos coincide con aquel evento tan dramático y terrible en Guadalajara, del combustible en el subsuelo, donde la colonia fue víctima de este problema. Es de recortes del periódico de la época. Aquí aparece una mancha donde abarca a la colonia moderna. Esto simplemente lo incluimos nosotros en nuestra tesis y ahorita lo quisimos comentar no para abrir viejas heridas, sino simplemente como una referencia en el tiempo. Muchas gracias. No sé si quieran que les pase esas. Sí, bueno, son poquitas, son muy poquitas porque realmente no tengo mucho de los interiores, pero lo que quiero es que ustedes conozcan a una familia que vivió ahí, en esa casa amarilla preciosa y que desafortunadamente está en muy mal estado. Pero voy a pasarles una serie de cartas que encontré yo, que ni siquiera mi mamá las conoce, ¿verdad? Entonces, hurgando en papeles viejos y en fin, de la familia Rasura, que es la que vive en esta casa preciosa, que desafortunadamente no vamos a poder entrar. Tiene 2 años cerrada la casa. Entonces, imaginan ustedes en el estado tan terrible en el que está esta casa. ¿Me prestas el señalador tantito? Claro. Gracias. Entonces, bueno, esta familia la funda precisamente José Salazar Rasura, es el que está parado aquí. Este es mi abuelo, el padre de mi madre. Entonces, él era incansable, le decían que era el hombre incansable, porque, bueno, pues era todo un tipazo. Él nace en Poncitlán, pero se viene a Guadalajara. Aquí están sus abuelos. Encontré esta fotografía muy vieja, que es Pablo Salazar y Norberta, que los padres de él, los abuelos de él, abuelos de mi madre, ¿verdad? Él se muere de 93 y ella de 87 años. Y él precisamente, en una ocasión, un amigo le dice que le va a presentar a la mujer más bonita que vivía en Mazatlán, ¿verdad? Entonces, él va hasta Mazatlán y conoce a mi abuela. Cuando mi abuela lo conoce, dice, no, está muy grande este señor, porque había una diferencia como de 20 años. Dice, no. Entonces, cada
que él iba a buscarla, ella se iba a Cozalá, ¿verdad? Se escondía, como quien dice, de él, pero bueno, finalmente se enamoraron. Entonces era una mujer muy bella, todo el mundo le decía de apodo mi bella, ¿verdad? Bella, así se le llamaba a esta señora. Pero entonces encuentro estas cartas que me encantaron y dije, bueno, realmente sí se enamoró de ella, y quiero leérselas porque esta carta se le escribe en el 1916 a José, Matilde, que se llamó. Dice: hasta hoy luego tengo el gusto de dar contestación a su cariñosa cartita, no habiéndolo hecho antes porque estaba enferma. ¿No lo cree? Que anoche soñé a usted, no sé ni por qué, y esto me hace no dejar pasar este día sin contarle mi gran aflicción que tenía en el sueño. Sucede que por una casualidad lo vi en un barco en el que se encontraba usted, y a poco de navegar el barco empezó a hacerse a un lado y a otro, y yo me acordaba más de mi mamá que nunca. Tal vez el miedo que tenía, la misma persona que me consolaba era usted, y profundamente agradecida de ver que hasta de el sueño veo que me cuida. Le doy las gracias por sus atenciones y finos consejos que en su carta me da, y los que procuro cumplir. Desde que se fue he salido muy poco. El domingo me estrené un vestido color oro y fui al malecón de Olas Altas. Estuve muy triste porque todas las señoritas se fueron a una fiesta que había en la Germania. Mi mamá no me dejó ir. La viruela se ha desarrollado, todos los días llevan 6 o 7. Fuimos al Lazarillo, figúrese qué miedo tengo. Mi mamá Dolores y Chalío los ayudan. Cariñosamente, Matilde. Obviamente con esas cartas pues él se fue enamorando, y él le contesta, va seco, le dice: Matilde, el próximo domingo 19, esta le escribe en el 16, de Oriente, de este, saldremos para Nogales en tren. El martes le mando un beliz con parte de las cosas que le faltaban, eran las donas de ella, para salúdeme a todos y no se olvide de mí, y le quiere pues José. Y entonces ella contesta: estas son las postales de que le hablé en mi carta. Hace 2 días empecé a estudiar en inglés, para cuando usted venga voy a estar completamente agringada. Lo saluda Matilde. O sea, vean qué hermosas cartas que se escribían en aquella época. Y bueno, finalmente se casaron. Aquí está José el incasable, aquí está mi abuela, la señora Matilde, y pues todas sus damas en aquella época. Entonces se fueron de viaje de bodas a Poncitlán, porque mi abuelo era de Poncitlán. Entonces, bueno, le escribe cartas a su mamá, y aquí tenemos una de las pocas fotografías que encontré de la casa cuando estaba realmente en todo su apogeo. Mi abuela, mi abuelo, el único hijo hombre que tuvieron, José, ¿verdad? Mi tío Joe, mi tía Elba, mi tía Olga, mi tía Matilde, Nelly, mi mamá y mi tía Gloria. Entonces, bueno, fueron 7 mujeres y un hombre. Entonces mi abuelo se dedicó a las salinas, él tenía una isla, consiguió una concesión precisamente, aquí dice: recuerdo de mi viaje al Triunfo en Baja California en arreglo de la concesión salinera. Entonces él de ahí pues hizo una fortuna importante haciendo la sal en la isla San José en la Baja California. Y entonces aquí él se está pues en el periódico diciendo José Rasura, que era la única agencia naviera y que tenía 3 barcos, pero el barco, uno de ellos era el Sansón, que era esto, o sea, era un lanchón, ¿verdad? Pero bueno, entonces era el barco de aquella época. Entonces, en una ocasión, visitando yo el museo de Manzanillo, entonces le entregué yo al director mi tarjeta y vio que era Rasura. Entonces me dijo: ¿qué es usted de José Rasura? Le dije: no, pues fue mi abuelo. Es que estamos haciendo una investigación, que no sé qué, ¿puede venir a hablar de su abuelo? Sí, cómo no. Y entonces me fui a los periódicos de allá, y había una gran polémica porque decía: rasuremos a Rasura, porque resulta de que mi abuelo les pagaba 50 centavos
centavos por descargar de los barcos al lanchón, y este lanchón se acercaba al puerto y los estibadores querían que les pagara $1. Entonces el evento fue con los estibadores de Manzanillo y ahí voy yo a defender el apellido Rasura. Y después de que les estuvieron echando que todos esos ricos que que se acabaron con nosotros, que pobres de nosotros, los estibadores, fue tanto lo que atacaron que entonces yo al final presento mi ponencia y les digo: lo único que les voy a decir es esto: si no hubiera habido hombres que arriesgaron su vida, su patrimonio, su familia por un negocio, no existirían ustedes. Obviamente me di la vuelta y me fui, porque dije, me van a linchar aquí, pero bueno, es otra historia. Pero entonces vean cómo se manejaba pues la mercancía en aquella época. Bueno, pues en estos lanchones de 140 toneladas, era de José Rasura. Estos eran pues la manera en que se pagaban en aquella época. Aquí lo tienen a él, y estas en las Salinas, o sea, cómo era el mundo de sal. Él tenía toda la concesión del Pacífico, entonces bueno, pues logró, por muchos años tuvo esa concesión, la tuvo a perpetuidad. Desafortunadamente en el mismo año que él muere su único hijo hombre, y entonces eso hizo que todo el negocio pues decayera totalmente. Y aquí tenemos otras cartas, ¿verdad? Dice, esta me encanta porque dice: muy contenta estoy aquí, pero mejor estaría si tú estuvieras también. Me da envidia ver otras señoras con su marido al lado. Yo creo que ya está escrito que entre tú y yo no será posible eso, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? A ver si en la chochez se puede estar juntos, porque ya no se puede en la juventud, en la vejez tampoco. No sé si en la chochez, ¿qué te parece? Entonces, bueno, mi abuela seguía suspirando y añorando por el amor de mi abuelo, que él se la pasaba allá en la Baja California, en la isla. Aquí lo tenemos con el ministro de Comunicaciones de aquella época, los carros que tenían. Vea, este es cuando, entonces, bueno, ya se fue teniendo dinero, compraron esta casa aquí en Guadalajara, vivieron muchos años en Manzanillo, pero ya mi madre nace en Guadalajara, y aquí es cuando le piden permiso, la oportunidad al Papa para ir a visitarlo, y se van mi mamá, mi abuela y una tía. Aquí está mi tía Olga, mi abuela, y acá está mi mamá en Versalles, y allá fue donde mi mamá le pide al Papa la bendición porque se iba a casar, y el padre se la da. Y por ahí tengo también la bendición. Y entonces, bueno, aquí están hablando de lo que era el Versalles. Pero todavía aquí le dice: bueno, querido, ya sabes que todo bien te deseo y mucho te quiere, y no olvides que en Francia 77 hay una mujer que suspira porque estés aquí, Matilde. O sea, eso es amor. ¿Verdad? Entonces ella fue de la Cruz Roja, aquí la tenemos, ¿verdad? En la Cruz Roja, en la asociación esta. Ella manejaba pues en aquella época, y así es como está la Casa Rasura. La vi hace 4 años. Es una pena, es una tristeza como está. La escalera está toda maltratada, toda a punto de caerse. Entramos, sí, alguien, sí, pues te acuerdas que entramos, ¿verdad? Entonces ya muy peligroso estar por dentro, pero podemos percibir un poco todavía el esplendor que tuvo esa magnífica casa. Tenía un sótano, en el sótano mi abuelo tenía sus oficinas, ¿verdad? Y ahí tenía una cava muy grande de vinos. Yo recuerdo de chiquita haber ido a jugar a ese lugar hermosísimo, con unos jardines preciosos, ¿verdad? Entonces ya está muy maltratada. Aquí tenemos a nuestro expresidente que nos acompañó ese día y se animó a subir a las escaleras. Yo no, por supuesto, pero fíjense todos los artesonados, todos los adornos de yeso, los emplomados que tenían las ventanas. Vea, esta era la puerta principal, totalmente pues muy maltratada. Este es en la parte posterior, ¿verdad? Esta casa, cuando se mueren los dos, mi abuela ya no quiso vivir en ella. Cuando se muere su esposo y su único hijo hombre, entonces se les vendió a la familia Herrera, y ellos vivieron ahí por mucho tiempo, y ahorita supuestamente la vendieron a una compañía americana que quieren hacer un columbario. O sea, un columbario es donde se entierran a gentes, pero que no tiene que ver nada con la religión, sino nada más como criptas. Pero no creo que se haya hecho ese proyecto, porque yo la veo totalmente destruida la casa. Estas son fotografías de hace 4 años todavía. En la parte de atrás había unos jardines hermosos, ahora está todo abandonado. Imagínense, esto fue hace 4 años como está ahorita. Es una pena, una verdadera tragedia ver estas casas tan hermosas totalmente destruidas.
Bien, ya, terminamos. Pues como ya nos fuimos de tiempo, no va a haber preguntas, pero el sábado nos vamos a ver en el edificio de Ciesas. Hagan de cuenta, si ustedes se vienen por Federalismo, entonces suben por España. España tiene sentido hacia la Glorieta, hacia la pila moderna que le decíamos en aquella época, y está como a media cuadra de Federalismo, sobre de la mano izquierda. Entonces parece un castillito. Entonces ese edificio ahorita está en comodato hacia la universidad. Entonces es un centro de investigación ahí y nos van a permitir entrar. Después iremos caminando hasta la pila moderna y nos regresamos por la de Francia. Veremos la casa Rasura por fuera y entraremos a la casa esta que tiene las suásticas, que es un restaurante y que está en muy buenas condiciones. ¿Sí? Bien. Entonces, Sí, muchas gracias. A las 10:30, sí, en punto, ahí nos vemos. Sí, perdón. Muchas gracias a nuestros expositores, al arquitecto Enrique Ibáñez Ladevi, al arquitecto Benjamín Cermeño Hernández y por supuesto a la doctora Adriana Ruiz Rasura, a quien le solicitamos haga entrega de un reconocimiento a nuestros invitados y expositores. Les ruego ponernos de pie. Antes de darles su constancia, quiero felicitarles porque estas eran verdaderas tesis, las que se hacían en aquella época. Es impresionante. Yo desde que vi esa tesis dije, qué barbaridad, o sea, qué esfuerzo, qué trabajo de investigación, de dibujo, de todo. Los felicito por esa maravillosa tesis y por dejarnos conocerla. Bien, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al arquitecto Enrique Ibáñez Ladewick por su participación en las actividades organizadas por esta institución dentro del Jueves de Patrimonio Cultural con la conferencia La Colonia Moderna, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 3 de octubre del 2019, y firma nuestro presidente, el doctor Arturo Curiel, nuestro secretario general, el doctor José Sosi Morosco Orozco, y como directora del proyecto, la de La Voz. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En el mismo tenor está el reconocimiento para el arquitecto Benjamín Cermeño Hernández. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le ruego ocupar sus lugares. Me voy a permitir dar lectura a un par de avisos. Bueno, el primero de ellos ya lo ha dicho la doctora Ruiz Rasura, será recorrido el próximo sábado por la zona. El próximo martes 8 de octubre a las 20 horas se presenta en esta casa el libro La Junta Auxiliar de Geografía y Estadística de Jalisco y su circunstancia política 1864-1870, de la autoría de nuestro consocio, el doctor Mario Aldana Rendón. Esta obra será comentada y presentada por nuestros consocios, la doctora Angélica Peregrina Vázquez y el doctor Carlos Fregoso Genis. Me permito ahora invitarlos todos ustedes a un pequeño convivio en el patio central de esta casa, donde podremos ir platicando con nuestros expositores de la bellísima Colonia Moderna. Ahora le pido a la doctora Adriana Ruiz Rasura que haga la clausura formal de esta solemne sesión. Gracias, doctor Eduardo. Bien, pues siendo las 9 horas con 15 minutos, declaramos cerrada esta sesión de Jueves de Patrimonio. Buenas noches y muchas gracias por su presencia.